Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar ahora el tema de desigualdades. Una desigualdad en matemáticas es una comparación entre dos o más cantidades. Esas cantidades pueden ser conocidas o bien desconocidas. Esas comparaciones guardan una relación de orden, una jerarquía entre esas cantidades. Y normalmente en matemáticas utilizamos símbolos especiales para poder expresar esas relaciones de orden. El primer símbolo que ustedes ven significa mayor que, es decir, dado un número mayor que otro número. El siguiente símbolo significa mayor o igual que, es decir, dado una cantidad, debe ser mayor o igual que otra cantidad. El tercer símbolo significa menor que. El cuarto símbolo significa menor, menor o igual que. Esos símbolos son universales. Los trabajamos aquí en México, en China, en Estados Unidos, etc. Bueno, pero para trabajar con esos símbolos y exactamente con el tema de desigualdades, necesitamos ajustarnos a ciertas reglas o propiedades de las desigualdades, que generalmente son una, dos, tres, cuatro reglas básicas. La primera de ellas dice lo siguiente: pensemos que conocemos tres números reales, A, B y C. Esos números pues pertenecen al conjunto de los números reales, donde A es mayor que B, B es mayor que C. Como A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, por lo tanto, A es mayor que C. O bien, si reunimos estas dos desigualdades en una sola, podemos escribirla de esta forma y decir que puesto que A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que B y B es mayor que C. Cualquiera de las dos presentaciones es buena. Bueno, me voy a pasar al otro lado. La segunda regla dice que si A es mayor que B y C es mayor que 0, es decir, tengo un número positivo, un número positivo, entonces, si yo agrego ese número positivo en ambos extremos de mi desigualdad, es decir, si sumo C en el lado izquierdo y sumo C en el lado derecho, el sentido de la desigualdad se mantiene. Quiere decir que como A es mayor que B, entonces A más C es mayor o sigue siendo mayor que B más C. También esta propiedad me sustenta que si yo, en lugar de sumar, resto en ambos extremos de la igualdad ese número positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Si A es mayor que B, entonces A menos C sigue siendo mayor que B menos C. Eso es lo que dice la segunda propiedad. En conclusión, si yo agrego el mismo número en ambos extremos de la desigualdad o si se lo resto, el sentido de la desigualdad se mantiene. La tercera regla establece que si A es mayor que B y también tengo un tercer número C mayor que 0 o un número positivo, entonces si yo multiplico a C en el extremo izquierdo por A y también multiplico en el extremo derecho por B, que es esto que tengo acá, el sentido de la desigualdad se mantiene. Es decir, que A por C sigue siendo mayor que B por C cuando A es mayor que B. O bien, si yo divido en ambos extremos de la desigualdad por ese número positivo, como está aquí, bueno, esos cocientes son de tal forma que mi sentido de la desigualdad también se mantiene.
¿Qué quiero decir? Que A entre C sigue siendo mayor que B entre C, puesto que A es mayor que B. Y la última regla me dice lo siguiente, que si A es mayor que B y tengo un número C positivo, negativo, es decir, menor que 0, entonces si yo multiplico a ese número C en ambos extremos de la desigualdad, A por C y B por C, el sentido de la desigualdad cambia. Es decir, que el producto de A por C debe ser menor al producto de B por C, puesto que C es negativo. Cuando A es mayor que B, cambia la desigualdad. Cuidado con eso. Lo mismo ocurre en el cociente o en la división. Si yo divido en ambos extremos de la desigualdad entre C, como C es negativo, acá está, A entre C, la desigualdad original también cambia el sentido. Entonces la división de A entre C es menor que la división de B entre C cuando yo divido en ambos extremos de la desigualdad todo entre C. Muchas gracias.